Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y dentro del curso de iniciación a Java continuamos con los tipos de sentencias. En concreto en este vídeo vamos a conocer la sentencia do while. Lo que vamos a ver en este vídeo es la sintaxis de la sentencia, su diagrama de flujo y un ejemplo de utilización. Vamos a ver la sintaxis de la sentencia do while. Comentar que este tipo de sentencia es de lo que se suele decir post prueba, es decir, que primero se realizan las acciones y luego se realiza la pregunta de si hay que repetir o no. En concreto, la sintaxis es la que tenéis ahí en pantalla. Comenzamos con la palabra clave do, abrimos llave, cerramos llave para digamos determinar el bloque de instrucciones y luego ponemos la instrucción while con la condición. Indicar también que suele ser un error al comienzo de la utilización de esta instrucción, que hay que poner un punto y coma al finalizar la instrucción. Este sería el resumen de esa sintaxis. El diagrama de flujo de esta sentencia es el que tenéis ahí, pues condición es muy similar al que hemos visto en el vídeo anterior del bucle while, pero si os dais cuenta se han cambiado el orden de estos bloques. El primero está el bloque de instrucciones y luego está la condición, es decir, obligatoriamente ese bloque de instrucciones se va a ejecutar al menos una vez. Esa condición lo que va a marcar es que si hay que ejecutar ese bloque de instrucciones dos o más veces. Las consideraciones con respecto al bucle while son similares, hay que tener cuidado con no caer en bucles infinitos. Veamos ahora un ejemplo de utilización del bucle do while dentro del entorno de Eclipse. Para ilustrar el bucle do while he creado este programa de comprobar entrada. Y no es azaroso esta selección, porque el bucle do while se suele utilizar mucho en estos entornos, es decir, se le pide al usuario que introduzca un número en unas determinadas condiciones y si esas condiciones no son las indicadas, le obligamos a repetir su selección. En este caso, por ejemplo, yo lo que quiero es que obligarle, entre comillas, al usuario a que introduzca un número del 1 al 100 y repetir la pregunta en caso de que el usuario no haya introducido un número en el rango solicitado. Tengo los tres bloques de instrucciones, inicialización, entrada y proceso y salida y finalización, y si os dais cuenta, en este caso he diferenciado la inicialización de la entrada. ¿Por qué? Porque el proceso y la entrada están de la mano. También es algo que suele pasar habitualmente, es decir, vamos solicitando datos y procesándolos, solicitando datos y procesándolos, y este es un caso ilustrativo de lo mismo. La parte de salida tenemos también la finalización, porque he incorporado esta instrucción de aquí, el close, ¿vale? A lo mejor alguno de vosotros se había dado cuenta de que si yo no pongo esta instrucción, me aparece un warning que me dice que este objeto de tipo scanner no se cierra nunca. Vale, bueno, pues poniendo esta instrucción se elimina ese warning y es una buena costumbre liberar recursos cuando dejamos de utilizarlos. Bueno, vamos al bucle do while, porque si os dais cuenta, el bloque de instrucciones son estas dos instrucciones solamente. Primero, el prompt, donde le pedimos al usuario que introduzca un número del 1 al 100, y la segunda instrucción, la propia lectura de ese número entero. Lo que voy a hacer aquí en este bucle while es mirar las condiciones por las que no se puede cumplir el que esté dentro del rango solicitado, es decir, que si el número es menor que 1 o es mayor que 100, debería de repetir la pregunta. Y esto no lo puedo hacer con un bucle while, es decir, primero necesito haber leído el dato introducido por el usuario para saber si tengo que repetir o no la pregunta, ¿vale? Construir este mismo programa con un bucle while nos obligaría a repetir instrucciones o hacer inicializaciones un poco extrañas, ¿vale? Yo aquí el número no lo he inicializado a ningún dato, ¿vale? Y repito, es la única forma de saber si el número introducido está dentro del rango solicitado es haber leído previamente, ¿vale? Bien, pues vamos a ejecutar este programa. Introduzca un número del 1 al 100, yo voy a fallar por la parte de la izquierda, es decir, en el rango voy a meter un 0 que no estaría y me pide otra vez que lo introduzca porque se está repitiendo, es decir, el bucle while se habría hecho true por esta parte de aquí. Bien. Si yo ahora meto el 101, y los límites siempre es muy interesante comprobarlos cuando tenemos condiciones,
vuelvo a comprobar que se ejecuta de nuevo este bloque de instrucciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta parte de aquí ha sido true. Vale, si yo meto un número que esté dentro del rango, por ejemplo el 50, esta parte va a ser false y esta parte va a ser false, con lo cual este bucle no se va a ejecutar, no se va a repetir y saltaremos a la parte de salida y finalización del mismo. Voy a comprobarlo, le voy a dar al enter y vemos que el número seleccionado es 50, que corresponde a esta instrucción de aquí. En este vídeo hemos conocido la sintaxis de la instrucción do-while, visto su diagrama de flujo y la diferencia que tiene con su homólogo while, es decir, que el bloque de instrucciones se ejecuta al menos una vez, y un ejemplo de utilización en un entorno, en un contexto donde es muy útil.